El apóstol Pablo tenía claro, después de haber conocido al Señor Jesucristo, después de haber tenido un encuentro con Él tenía clara cuál era su misión, cuál era el objetivo. Él, a pesar de vivir varias situaciones, él, a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas, él tenía claro el objetivo, y era predicar de Cristo. Ir a todos los lugares a donde él lo enviaba, donde el Señor le enviaba, él iba. Y hoy vamos a leer qué fue lo que sucedió en uno de sus... él fue a Éfeso, perdón. Él fue en su tercer viaje misionero y estuvo aproximadamente 3 años. La ciudad de Éfeso en aquel tiempo tenía alrededor de 200,000 personas, y él estableció ahí una iglesia. Pero miren lo que aconteció en un episodio de su vida en Éfeso. Acompáñenme por favor a Hechos 19, capítulo 23, versión Reina Valera. Una de tantas cosas que pasó Pablo. Hubo en aquel tiempo un disturbio es un disturbio, ¿a ustedes? No pequeño, esa onda estaba grande, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Resulta que este Demetrio realizaba imágenes de plata. Estas imágenes eran imágenes de Diana. Diana era una diosa a los cuales ellos adoraban los de Éfeso, ¿verdad? Y Pablo se encuentra con este personaje. Y entonces en el 25 daba buena ganancia, había una buena economía. Éfeso era un lugar cultural, económicamente y religiosamente muy prominente. Era Éfeso. Un lugar religioso, mas no estaba Dios en las religiones que ellos profesaban. No estaba el Dios Todopoderoso. Por eso Pablo decide ir a Éfeso. Jesús no fue a Éfeso, Pablo fue a Éfeso. 25. Y dice: a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ya Pablo se ha ido a meter a toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo empieza a discipular, Pablo empieza a educar, Pablo empieza a transformar a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que estaba en él, a las personas. Y este personaje, Demetrio, le dice a los obreros: miren, este Pablo está persuadiendo a la gente y les está diciendo que lo que hacemos no son dioses. Y eso va a afectar nuestra economía. Eso va a pegar a nuestro bolsillo. Así que estén atentos. 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero, ¿verdad? Miren lo que provoca el conocer a Cristo Jesús. Miren lo que provoca el que uno reconozca al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Hay un cambio. Esta gente, esta persona tenía miedo de que el negocio se le viniera para abajo. Esta persona les estaba diciendo a ellos: no vaya a ser
que este hombre venga con nosotros, también nos persuada y que nosotros abandonemos lo que estamos haciendo. Lo que ellos hacían era idolatría. Ellos participaban en la cuestión de la idolatría y había una ganancia en eso. Les iba muy bien en eso. Sin embargo, Pablo, como hablaba con denuedo y con poder del Espíritu Santo, las personas se convertían y se convertían y se convertían. Hay negocios donde yo entraba frecuentemente, en donde habían rótulos que decía, Dios bendiga este negocio. Eran negocios de expendios de licor, pues. Dios no va a bendecir eso. Dios no va a bendecir ese tipo de negocios. Hay negocios que Dios no los bendice. Ni por más que uno, Dios no va a bendecir. Hay negocios que Dios no bendice. Y este tipo de negocios, no era Dios quien bendecía estos negocios. Pero hay negocios que Dios sí bendice. Y esta gente, Pablo, a través de la palabra, a través del evangelio, fue transformando la vida de muchas personas. Y muchas personas no están de acuerdo con eso. Hay gente que está en contra del evangelio, hay gente que está en contra de la palabra. Hay gente que definitivamente no le cala la palabra. Y yo era uno de esos. Y Pablo era uno de esos. Sin embargo, el mismo Jesús se le presentó a Pablo. Y Pablo sufrió una transformación que cambió su vida por completo. Y muchas personas y muchos pueblos fueron cambiados a través de la predicación de Pablo. Y en el 28, mire esto. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Miren eso. Hay gente que se llena de ira. Hay gente que no me soporta. Tengo amigos, entre comillas, que no me soportan. Y yo no soy de los que, pero mira pues, recibí al Señor, pero mira pues, y mira, no soy de esos. Y sin embargo, no me soportan. Hay gente que no me soporta, pero yo sé por qué es que no me soportan. Y estas personas empezaron a gritar cuando oyeron que Pablo estaba transformando la vida de la gente a través con el Espíritu Santo. Dice, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad, oiga esto, la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Se fueron en contra de ellos con aquella ira. Antes los apedreaban, los corrían, los maltrataban, les pegaban, los metían a la cárcel. Y ahora, por cositas que dicen, dijeron mi amigo, cristalitos, cristianos cristalitos, se ofenden y ya no sigo. Por cualquier cosa se dan la media vuelta y ya no sigo. Esta gente se le venía a la ciudad completa y aún así ellos seguían predicando el evangelio. Utilizo esta palabra para decirle a usted, tiene que seguir adelante haciendo lo que tiene que hacer en el Señor. 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron casi por 2 horas.
Grande es Diana de los Efesios. ¿Se podrá usted imaginar la gran cantidad de gente que estaba ahí en el teatro y por 2 horas él queriendo hablar y no lo permitían? Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Miren lo que creían ellos. Y hoy en día hay gente así, que cree en muchas otras cosas y tiene por Dios a N cosas. Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y eso. Y acúsense los unos a los otros. 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despido la asamblea. Cuando uno dispone su corazón a hablar de Cristo, así sea el disturbio, así sea el problema, siempre Dios va a poner personas que lo ayuden a usted para la situación que tiene que hacer. Ya sea en su trabajo, ya sea en cualquier cosa, Dios siempre va a poner personas en su defensa. 21. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Mire lo que hizo Pablo. Los abrazó y los exhortó. Los abrazó y los exhortó. En medio de toda situación, es necesario que alguien se levante a dar palabra de aliento y de ánimo. Pastor, pero mire, si yo soy la que necesita ánimo, si yo soy el que necesito fuerza, hay un Dios todopoderoso, porque Pablo también y sabía, y él había pasado peores cosas, y él estaba exhortando, él estaba animando y abrazando a aquellos que habían estado en este disturbio. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Pablo estaba siendo perseguido. Y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trifomo, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ellos continuaron. Por una situación que pase en nuestra vida, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que continuar según lo planeado. Pablo siguió en su llamado. En el 7 dice, miren lo que pasa acá. Y esta es una lección que yo me la tomé y quiero compartírselas. El primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Pablo seguía enseñando, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense, yo me tardo media hora. Estos cuates eran de horas y horas y horas y horas enseñando la palabra, Su discurso hasta la medianoche.
Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Mire esto. Él estaba en la reunión. Él estaba escuchando la palabra de Pablo. El cansancio es enemigo de la unción. El cansancio es enemigo de la palabra. Este estaba tan cansado que estaba sentado en la ventana. Hay quienes están sentados en la ventana de la vida y aún estando en Cristo se duermen, les da sueño y se caen. Corren el riesgo de caer. Pueden tener palabra, el mismo que diera uno por escuchar a Pablo. El apóstol Pablo predicando la palabra. Y este cuate se cae del tercer piso. ¿Qué estaba haciendo en la ventana? Hay gente que conoce la palabra, que ha tenido palabra, que ha escuchado palabra, que ha atesorado palabra, pero que está en la ventana. Está con un pie acá y con otro pie acá. Está acá y está acá. Se corre el riesgo que aún estando adentro, teniendo conocimiento de la palabra, escuchando la palabra, de caerse. Tenga cuidado de no caer. El que esté firme, tenga cuidado de no caer. Eso me llamó a mí la atención y me pone alertas. Muchas alertas. Y eso me lo tomaba para mí porque yo puedo estar escudriñando la escritura, puedo estar orando, pero puede venir sueño a mi vida. Y no es literalmente. Puedo perder de vista lo que estoy haciendo y puede morir en mí lo que Dios ha establecido en mí por mi culpa. Tenga cuidado con eso. Y dice la palabra en el 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El joven o el hombre resucitó. Miren el poder de la palabra de Dios. No hay necesidad que usted se caiga, pues. Dios lo puede levantar. Pero ¿qué necesidad hay de irse a sopapear con la vida? ¿Qué necesidad hay de caer en pecado? ¿Qué necesidad si usted se puede guardar? Si usted sabe su propósito. ¿Qué necesidad hay de ir a coquetear con el pecado? ¿Qué necesidad hay que vengan y que lo resuciten? Si eso fue un milagrazo, pero no hay necesidad de eso. Lo que tenga que hacer o lo que esté haciendo, hágalo. Si han venido dificultades, Dios le va a ayudar con esas dificultades. Dios sacó a estos hombres. Dios los sacó de cada disturbio. Eso sí, salían lastimados, salían raspados, salían golpeados, encarcelados, pero ellos seguían. Mire, lo que esté sucediendo, no se desanime y siga adelante.
Siga creyendo por ese hijo, siga creyendo por esa hija, siga creyendo por ese negocio, siga creyendo por lo que esté creyendo, sígalo haciendo en el Señor y no se detenga. Pastor, mire, pues que ya me caí un montón de veces, vuélvase a levantar y siga adelante, porque Dios está con usted. Así como estuvo con Pablo, así como estuvo con todos aquellos que mencionamos, que son difíciles de mencionar sus nombres. Él estuvo con ellos. Usted tiene que cobrar ánimo su corazón. El corazón suyo tiene que cobrar ánimo y levantarse. Que no sea de balde toda la palabra que ha escuchado, toda la palabra que ha leído, toda la palabra que Dios le ha sentido estudiar, que no sea de balde. Y en el nombre poderoso de Jesús, usted se tiene que levantar. Pablo siguió adelante. Pablo siguió. Pablo dijo: con todo y todo estoy preparado. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Mas todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Él sabía vivir en lo mucho, él sabía vivir en lo poco, pero él sabía que Cristo estaba con él. Siga adelante. Que su fe esté puesta en él. Su fe sea puesta en él.